Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la octava jornada, octava reunión de esta diplomatura que hemos denominado Futuro del Trabajo y Movimiento Sindical en la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín. Y hoy tenemos una concurrencia importante, como es la habitual en la cantidad de los alumnos que nos visitan, tanto en el YouTube como en el Zoom que estamos transmitiendo en este momento a toda la comunidad. Hoy con un tema que se trató hace 50 años, o un poco casi 50 años, y que hoy adquiere nueva relevancia, quizá porque las cuestiones de volver a la dignidad de la persona humana, al trabajo y a la importancia de la casa común, nuestra madre tierra, tienen que ver justamente con la esencia de los hombres y las mujeres que transitamos por el mundo y por esta sufrida Latinoamérica. Hoy tenemos un panel de lujo. El título de nuestra consigna, de nuestro módulo, es Movimiento de los Trabajadores y las Trabajadoras. Es difícil presentar a tres personas a las que admiro y con las que hemos compartido muchas cosas, pero paso a las cuestiones formales. Está presente Carlos Kuster. Carlos Kuster es un dirigente histórico. Nos hablábamos el otro día y nos decían, ex dirigente antiguo. Carlos fue un dirigente de una trayectoria, y es un dirigente de una trayectoria sumamente enriquecedora. Bordeando los 30 años participó de la 50 Conferencia Internacional del OIT. Y un poquito más, participó también de la Conferencia de los 100 años. Fue quizá el dirigente sindical argentino que tuvo mayores responsabilidades a nivel mundial. Fue presidente de la Confederación Mundial del Trabajo. El otro día veía una foto, Carlos, en uno de los libros, vos que estabas jovencito, igual que ahora, hablando, supuestamente sería en Bruselas, y decía, habla Carlos Kuster, presidente de la Confederación Mundial del Trabajo, la central tercermundista cristiana. Y la verdad que me gustó mucho esa palabra, ¿no? Porque hay muchos valores ahí para rescatar. Carlos, además, es dirigente de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, es miembro activo de la CTA Autónoma, fue integrante de la Comisión Pontificia para América Latina, fue ex embajador en el Vaticano, fue diputado nacional y todavía nos sigue brindando su sapiencia y su honestidad intelectual y su reconocimiento en cada uno de los pasos que da en la vida. Con él vamos a empezar la charla de hoy. Y los voy a ir presentando uno por uno porque quiero que sea así. Después voy a presentar a Hugo Cachorro Godoy y después a Juan Carlos Smith. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por ilustrarnos y volver a soñar ese mundo que está en permanente construcción y que tenemos que desde el movimiento obrero lograr que sea producto del desborde, de la necesidad de las clases sociales trabajadoras y humildes, volver a recuperarlos. Es tuyo el micrófono, Carlos. Muy bien, bueno, primero buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Es una alegría compartir este esfuerzo que está haciendo el instituto. Te felicito, Juan Manuel, por esta iniciativa. Mis saludos al rector, Enrique del Percio, un gran amigo. Y
muy contento de compartir el panel con dos pesos pesados, que además son muy amigos, Juan Carlos Smith y Cachorro Godoy. Lo fundamental es, digamos, ver en mi caso el origen del sindicalismo, no para hacer una historia, un raconto histórico, sino para saber que el sindicalismo ha sido siempre la cadena de aquellos que sufrían explotación y que veían sus derechos vulnerados, los elementales derechos, la cadena de solidaridad para luchar por las reivindicaciones comunes. Y bueno, basta solo recordar que el 1 de mayo rememoramos a los mártires de Chicago, que 5 de ellos fueron ahorcados por la reivindicación de las famosas 8 horas. Por eso celebramos el 1 de mayo. Entonces el sindicalismo fue en origen una expresión de reivindicación y una expresión de solidaridad. Pero en la lucha por la solidaridad y por mayor justicia, el sindicalismo también va aplicando otros valores, como la democracia, la necesidad de derechos humanos, y empieza a contestar la estructura de poder de los grupos económicos y de los grupos financieros. Es decir, que desde la parte reivindicativa, corporativa, hay un paso que se da a una cierta politización, que no es lo mismo que partidización, sino que el sindicalismo se asume también como protagonista en la construcción de la sociedad y es portador de los mejores valores: solidaridad, justicia social, libertad. Inclusive en manera reciente, relativamente reciente, los grandes líderes para la vuelta a la democracia en América del Sur han sido Lula en Brasil, Rodolfo Seguel en Chile, Saúl Ubaldín en Argentina, y podíamos ver en Uruguay, en Bolivia, que el sindicalismo, además de reivindicar sus derechos, peleó siempre por la democracia y por los derechos humanos. Estos valores lo convierten también en un instrumento de transformación de la sociedad, porque nos vamos dando cuenta, se va dando cuenta el mundo del trabajo, que si no cambia la sociedad, la injusticia social se va a mantener, más se va a acrecentar. Entonces ya no pelea solo por las reivindicaciones, ya no pelea solo siendo portador de esos principios de solidaridad y justicia social. También se convierte en un elemento transformador de la sociedad. Y en eso vamos a llegar al punto central, cómo ese sindicalismo se actualiza. Lo primero, el sindicalismo es el defensor elemental del trabajo humano. Es la razón de ser originaria. Trabajo humano que hoy está tan degradado porque el poder financiero ha hecho del trabajo nada más que una cuestión de mercancía y de costos. Mientras que para nosotros, lo dijiste vos en la introducción, el trabajo va inscrito en un elemento fundamental de la propia dignidad humana. Todo hombre tiene derecho al trabajo. Y esto tenemos que verlo ahora más adelante. El sindicalismo también enfrenta desafíos enormes. Algunos autocríticos, ¿no? De evitar la burocratización, de evitar, bueno, una serie de cosas negativas que no es portador el sindicalismo. De eso son portadores, hay veces algunos hombres, pero que como tienen responsabilidades sindicales, se lo generaliza. Entonces, eso no quita que haya que hacer realmente una autocrítica de comportamientos, de actitudes, de autonomía. Es decir, también el sindicalismo tiene que hacerse una introspección para ver en qué medida somos legítimos defensores de los trabajadores, pero que participamos de esos principios fundacionales y fundamentales. La autonomía sindical, la democracia y la libertad sindical, el respeto al pluralismo, porque las organizaciones de los trabajadores son pluralistas en su composición, en términos ideológicos, políticos partidarios, religiosos. Lo que importa es que los trabajadores se encuentran
y es la identidad de clase para defender los objetivos y los intereses comunes. Entonces, hay una relación muy importante, ¿no?, entre la unidad sindical, el respeto a la autonomía y a la democracia sindical, que también tiene que existir internamente en nuestras organizaciones. Hoy en día tenemos que proyectar ese sindicalismo, y quiero recordarme de Emilio Máspero, porque fue el primero que empezó a escribir en los años 80, del sindicalismo al nuevo movimiento de los trabajadores, dándose cuenta que tanto por solidaridad como por conveniencia, el sindicalismo no se podría limitar solamente a un trabajador estable que tiene sueldo, que tiene un patrón determinado. Hoy el trabajo, y ahora mucho más, se ha bifurcado. Inclusive en este movimiento los trabajadores, nosotros creemos que son fundamentales la presencia de las organizaciones sociales, de los movimientos territoriales, de las empresas recuperadas, de las cooperativas, de los jubilados, que han sido trabajadores, pero tienen vocación de ser. Además, su suerte va muy ligada al mundo del trabajo, porque en tanto las reivindicaciones de los trabajadores en actividad los defiendan, ellos tienen una posibilidad y además juegan un rol. En mi gremio, que es ATE, pues los jubilados son una parte muy importante del sindicato. También en Europa. En algún momento la CIS de Italia llegó a tener más afiliados jubilados que afiliados activos. Y esto, por un lado, vuelvo a decir, es una cuestión de solidaridad intergeneracional, pero también es una cuestión de conveniencia para acrecentar la fuerza de los trabajadores. Hay que hablar de los movimientos sociales, de los movimientos territoriales. Nosotros hemos dicho muchas veces, bueno, el nuevo sindicato es el barrio, porque existe un sector enorme de trabajadores que no tienen trabajo, de trabajadores cuentapropistas, de trabajadores que viven de las changas, pero son trabajadores aunque no tengan sindicato. Y el sindicalismo, y de eso tanto Cachorro como Juan Carlos han sido promotores. Juan Carlos ha insistido mucho, lo he escuchado varias veces, en esta idea de ampliar el movimiento de los trabajadores. No quedarnos solo en un sindicalismo corporativo, sino incorporar a todos aquellos que quieren trabajar aunque no tengan trabajo, que son jubilados, que por ser jóvenes todavía no han accedido a un trabajo formal. Todos ellos son parte del movimiento de los trabajadores. Y es ese movimiento de los trabajadores el que puede cumplir el rol de motor de la transformación de la sociedad. Porque un sindicalismo que solo defiende las reivindicaciones de los que hoy trabajan formalmente es un sindicalismo que se amputa el mismo de un brazo o de varios brazos. El sindicalismo moderno precisa sustancialmente cerrar filas con todas estas otras expresiones del mundo del trabajo. Entonces, un movimiento de trabajadores va a ser capaz de tener la fuerza necesaria, primero la capacidad de discutir entre ellos y tener una línea de acción común, y después tener la fuerza para incidir y transformar la sociedad. Yo veía ahora los otros días un manifiesto de la mesa sobre veranía, trabajo y producción, que ahí hay inclusive sectores sindicales y hasta cooperativas, mutualistas, que han sacado un documento excelente, no creo que le llaman el manifiesto el 1 de mayo, y que demuestra cómo puede haber convergencia de objetivos y unidad de acción entre componentes que hasta ahora han tenido una actitud aislada, separada. Bueno, todos ellos juntos han sido capaces de tener una síntesis muy importante para proponer, en nuestro caso, para la Argentina de hoy. Yo quisiera señalar en algunos minutos más que, bueno, estos desafíos que nosotros tenemos enfrente, inclusive hoy los sindicatos, las nuevas formas de trabajo, el avance de la tecnología, que no es verdad que la tecnología destruye trabajo pero crea otros tantos, no. La tecnología crea trabajo, pero debe crear menos del 10 o el 8% de los trabajadores que expulsa.
Es verdad que se crean, vuelvo a decir, trabajos nuevos, pero lo que deja fuera la tecnología es enorme. Y acá es donde tiene que jugar un rol importante el Estado. Si el capital, nosotros no podemos esperar que el capital privado satisfaga las necesidades de trabajo de millones de hombres y mujeres. Es imposible. Ojalá lo hagan, pero ellos mismos no tienen interés porque para ellos el trabajo se mide en costo. Entonces, achicar el costo es lo que más les interesa. Entonces, el Estado va a tener que tomar a su cargo ser un promotor de trabajo a partir de la obra pública. Me acuerdo que yo estando en Bruselas, Jacques Delors, antiguo ministro francés, era presidente de la Comisión Europea, y él lanzó el Libro Verde, que hizo reverdecer a Europa. ¿Qué fue el Libro Verde? Un plan enorme, porque estaban alarmados que en ese momento tenían ya 21 millones de trabajadores desocupados. Y aunque fueran trabajadores con seguro, relativos con seguro de desempleo, era una carga terrible y era a su vez una ineficiencia no aprovechar esa mano de obra. Entonces, con ese Libro Verde, ellos trazaron un plan monstruo que modernizó Europa. Puertos, aeropuertos, trenes modernos, aprovechamientos de aguas, flotas fluviales. Y no se imaginan la inversión que se hizo para que ese plan, era una suerte de plan de obras públicas a nivel europeo, absorbiera a esos millones de desocupados. Entonces yo creo que, primero creo que el Estado es importantísimo. Un Estado democrático, participativo, eficiente, profesionalizado, pero es clave el Estado. Yo me gusta decir que el Estado es el único instrumento al servicio del bien común, porque lo demás son lucha de intereses, algunos legítimos, otros no tanto, pero el Estado es el que articula y puede promover y defender el bien común. Ese Estado entonces tiene que ser también el promotor de trabajo. Y habrá que ver otras medidas. Nosotros no sé por qué la jornada laboral tendrá que ser de 8 horas, habrá que trabajar menos. Tendremos que ver cómo pueden hacer jubilaciones anticipadas para que mayores, no sé, de 60 años puedan optar por la jubilación para dejar lugares para jóvenes. Hay 1000 formas. En Francia, la hija justamente de Jacques Delors, que fue ministra de Trabajo, ella es la que impulsó la jornada de 7 horas. Formalmente Francia tiene 7 horas de trabajo. Quiero decir que hay que buscar muchas formas para aprovechar la capacidad de trabajo, de oferta de trabajo, si no hay una suficiente inversión de los sectores privados. Creo que nosotros hacemos frente hoy a una ola de neoliberalismo que las cosas que yo digo parece que se romperían contra un muro. Pero bueno, como dice el dicho criollero, no hay mal que dure 100 años. Cuando el neoliberalismo agudice las contradicciones y las crisis, tendremos que replantearnos la nueva sociedad. Y en eso hoy tenemos un aliado extraordinario, el Papa Francisco, que dice muchas de las cosas que muchos de nosotros pensamos. Yo me acuerdo del programa del 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Si lo comparamos con lo que dice Francisco, no pude leer toda la última encíclica, pero las 2 primeras, ¿no? La alegría del Evangelio y Laudato Si son extraordinarias. Leía los otros días, empecé a leer la de hermanos todos, de Francisco, e inclusive le transmití a mi amigo Víctor de Llenaro, que ha hecho un esfuerzo enorme en la lucha contra el hambre en Lanús, donde hay un párrafo dedicado, creo que es el 189 y 190, que se refiere al problema del hambre. Y hoy en día nosotros hacemos frente a una situación muy grave, aún si queremos pensar, y yo lo pienso, que este gobierno hace todos los esfuerzos posibles, la situación es muy grave. Por eso hay que cimentar la solidaridad en este mundo del trabajo. Pero también hay que ir a los orígenes. A mí me dicen, no, tenemos que hablar más de la pobreza. No, yo no quiero hablar más de la pobreza. Yo quiero hablar de la riqueza y cómo se distribuye. Es un contrasentido decir hay que ser solidario con los pobres. No, lo que tenemos que tratar es que no haya pobres.
Y en eso, evidentemente, la concentración de la riqueza, que es escandalosa, la concentración es escandalosa a nivel planetario y a nivel argentino. Es lo que origina una gravísima injusticia social, que es la que da lugar al aumento de la pobreza. Argentina, yo sé que algunos piensan lo contrario, es un país rico, empobrecido por esas estructuras antiguas que no han estado al servicio del desarrollo del país, sino que han concentrado la riqueza y han expatriado el capital. Todo el mundo sabe que se calcula que hay 350.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Eso se produjo con el trabajo argentino y con las riquezas naturales argentinas. Nadie tiene una fábrica de billetes para mandar dinero. Entonces, eso que se sustrae al desarrollo y a la inversión en el país es lo que genera esta pobreza. Por eso, más que hablar de las consecuencias, hay que hablar de las causas. Concentración de la riqueza, expatriación de la renta, financiarización de la economía. Esto es lo que da la enorme desigualdad social. Y me parece que nosotros tendríamos que ir ya perfilando, y termino en 3 minutos, cuáles son las bases de una nueva sociedad. ¿Qué es lo que tenemos que reclamar? Democracia política, sí. Derechos humanos fundamentales por los cuales hemos luchado, sí. Pero también buscar una democracia que, más allá de lo formal, sea una posibilidad de democratizar la política, pero también la economía, la democracia social, la democracia cultural, la democracia étnica, la democracia ecológica. Es decir, esa democracia que tenemos, que creo que hay que defenderla con todos sus limitantes e imperfecciones, pero hay que transformar, ir hacia una democracia real. Vuelvo a repetir, lo otro es el rol del Estado. No por trabajar y venir del Estado defiendo al Estado, sino porque creo, y lo repito porque me parece importante, el Estado es el único vector de la solidaridad social. Puede haber otras expresiones, las iglesias, los sindicatos, partidos políticos que luchan por ideales superiores, pero es el Estado el que tiene que plasmar y tiene que tener la fuerza necesaria para ir creando la base de la democratización de la sociedad. Y después, finalmente, salir de la financiarización de la economía. Eso es gravísimo, es un mal de todos, no es de acá. En el año 89, Ricardo Petrella, a quien encontramos en una reunión en el Vaticano, que estuvimos con Cachorro, una reunión que convocó Justicia y Paz al movimiento sindical mundial. Ricardo Petrella, un gran economista, él fue el primero que utilizó esta palabra, la financiarización de la economía. Es decir, hoy los capitales, si hubiera un mínimo de control, se podría probar, pero hay formas de medirlo. El capital financiero especulativo es el 80% del flujo de capitales a nivel mundial. Es decir, que por cada $5 que transita en el mundo, 4 se van con la especulación financiera. Uno solo va ligado a la inversión productiva. Eso es lo que se llama la financiarización de la economía. Es lo que llevó a la enorme crisis del 2008, porque, claro, terminaban haciendo riqueza con hipotecas, segundas hipotecas, terceras. Bueno, era como la cadena del dólar. Se rompió y bueno, ahí sí todos los gobiernos corrieron a salvar a sus bancos. Cientos de miles de millones de dólares, incluidos los bancos suizos, tuvieron que recibir ayuda del Estado para poder superar la crisis. Y creo que esa economía que nosotros soñamos va a ser una economía mixta. Yo no creo en una economía, no me gusta cuando hablan del capitalismo humano. El capitalismo y lo humano es contradictorio. El capitalismo es la economía del capital. Muy bien, hasta los alemanes lo aprendieron. Terminó la guerra, buscaron un modelo participativo y dijeron, nosotros vamos a ir a la economía social de mercado. No la economía de mercado con complemento social. Lo primero, lo social, y después el mercado. No creo tampoco en una economía totalmente estatizada, pero sí en un Estado fuerte y en un espacio de la nueva economía social que va a crecer
porque como el capitalismo como tal no tiene capacidad de absorber el trabajo, yo creo que va a crecer cada vez más esa economía social. Y ahí va a haber una economía mixta, sociedades del Estado en los recursos, en los ámbitos de recursos fundamentales, economía social, también participación de la economía privada y de la economía de mercado, pero con reglas muy firmes para que sea la democracia y sus representantes la que dirijan la economía y no que la economía esté supeditado al chantaje y a las presiones de los grupos del capital. Nada más, gracias Juan Manuel. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahí ves los aplausos, los sentís. Bueno, muchas gracias. Seguramente después va a haber un tiempito para repregunta. Bueno, me toca presentar a Hugo Cachorro Godoy. Hugo Cachorro Godoy es, como ustedes saben, su currículum formal dice que es secretario general adjunto de la CTA Autónoma, que es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los gremios más antiguos de nuestro país. Pero yo creo que Cachorro, desde hace un tiempo a esta parte, representa una continuidad histórica de lucha y de entrega hacia los sectores populares, hacia una nación que reivindica a la clase trabajadora como parte de su esencia, que no es otra cosa que ser digno. Yo como no pertenezco a ATE, puedo decirlo y no me incluye las generales de la ley de las internas, es el digno representante de una línea política, social, reivindicativa, que nació hace muchos años y que se denominó Lista Verde, ANUSATE, y que encabezaron Víctor de Genaro, el recordado y siempre querido Germán Abdala, y tantos otros compañeros que en la época de la dictadura militar dieron testimonio de ese compromiso con la clase trabajadora, y hoy, con una tremenda alegría y una tremenda responsabilidad, siguen dando testimonio de las luchas de los trabajadores en cualquier lugar del país y de esta concepción de unidad, de organización y de pluralismo que han sabido mantener desde hace mucho tiempo y que de alguna manera es respetado, querido y convocado por muchos compañeros, entre los que me incluyo, del arco sindical y de los sectores que hacen de la defensa de los trabajadores un estilo de vida. Cachorro, muchas gracias por estar acá y muchas gracias por ser parte, porque desde el primer momento en que te convocamos y pensamos en hacer esto, vos apoyaste fervientemente. Tal es así que fíjate la grilla de los compañeros que están acá y tenés una hinchada grande, propia, y bueno, y eso te lo quería agradecer hoy, así como te lo agradecí telefónicamente, te lo quiero agradecer hoy. La apuesta a esta unidad que siempre con las manos abiertas y los brazos abiertos estás dispuesto a hacer. Estás en el uso de la palabra, Cachorro. Bueno, muchísimas gracias por tus exageraciones, Juan Manuel, y gracias también por poder compartir esto, que me parece que tiene varias aristas, ¿no? En primer lugar, la formación de los cuadros y la posibilidad de poner las universidades no al servicio, sino junto con esa caldera permanente que bulle saberes, que genera saberes cotidianos en la lucha que es el conjunto de la clase trabajadora. Y bueno, y poder contribuir también a un tiempo nuevo en esta universidad, porque, bueno,
saludar a Enrique del Percio y es una etapa muy importante, ¿no? Unir esta universidad con el pensamiento de Francisco y con todos estos debates tan ligados, no solamente a los intereses de los sectores populares, sino a la posibilidad de pensar un mundo diferente y también construir los saberes y las fuerzas organizadas para que esos deseos de un mundo diferente puedan ser realidad, porque sabemos que si no hay poder organizado de los sectores populares que le den materialidad, volumen, espíritu crítico y capacidad de incidencia a los sectores populares, las cosas no cambian, porque las relaciones de poder permanentemente buscan mantener los privilegios de unos pocos. Un privilegio también compartir con Carlos y con Juan Carlos el panel. La verdad que me facilita mucho esta participación previa de Carlos, porque bueno, no solamente lo admiro y lo quiero mucho por haber compartido tantas cosas, sino porque, bueno, nos ayuda a esclarecernos. Y con Juan Carlos, porque, bueno, porque somos parte de una generación que sigue tosudamente insistiendo, más allá por distintos caminos, encontrándonos y reencontrándonos, buscando respuestas a las necesidades de la sociedad en la que vivimos, pero con el pensamiento, el sentir y los valores de la clase trabajadora. No hay posibilidad de una sociedad emancipada, justa, si no está entroncada en los intereses, los valores y el espíritu de la clase trabajadora. También es una cuestión de intereses, es una cuestión de valores y es una cuestión de ideas que emanan de esa clase trabajadora, porque las ideas siempre están ligadas a intereses concretos de los seres humanos. Y pensar una sociedad de un signo alternativo, superador del sistema capitalista, requiere necesariamente estar ligado a esos intereses de clase trabajadora, a esos valores de clase trabajadora, a esos sentires, a ese sentido común de clase. El tercer, y eso nos hermana con Juan Carlos desde hace mucho tiempo, y por eso que, entre otras cosas, fuimos copartícipes de este lanzamiento del Manifiesto por la Soberanía, el Trabajo y la Producción, de lo que hablaba Carlitos Kuster antes, el primero de mayo de este año, en un tiempo particular del cual después me voy a referir. Y hay tres razones para que este encuentro y esta participación nuestra tenga mucho que ver. Vos hablabas, Juan Manuel, de que estamos en octubre. Estamos en octubre y a pocos días del 17 de octubre, que para la Argentina significa tanto, significa para la cultura de nuestro pueblo, la irrupción de la clase trabajadora con esos valores, con esa fuerza organizada, con esos intereses y con esa ideología propia de nuestra clase que dio origen a los tiempos más felices que vivimos entre el 45 y el 55 y que dieron lugar a tantas cosas que hoy perduran y tantas otras que hemos perdido, pero que no las añoramos, sino que empecinadamente tratamos de construir fuerza organizada y fuerza de pensamiento nuevo para poder
recrearlas en este nuevo tiempo histórico. Y octubre también fue el tiempo en que se materializó en el mundo la revolución de octubre, los 10 días que agitaron el mundo, como decía el mexicano periodista Red, con la revolución bolchevique que dio nacimiento a las experiencias de gobiernos y sistemas socialistas que buscaron alternativas al sistema capitalista y que en un determinado momento en nuestra historia llegaron a dominar más de la mitad de los países que en el mundo concentraban más de la mitad de la población en el mundo. Mostrando la potencialidad que tenía y que tiene una propuesta de un sistema alternativo al sistema capitalista, pero al mismo tiempo las debilidades en las que se asentaba, y es por eso que fue derrotada esa experiencia en los años 90, abriendo esta etapa nueva en la que estamos en la que estamos sufriendo tanto la hegemonía absoluta del imperio de Estados Unidos, del sistema capitalista y de este capitalismo financiarizado del que hablaba Carlos Kuster. Y a mí me interesa referirme a estas dos cosas, a estos dos momentos, porque tanto la Revolución de Octubre en Rusia en el año 17 como la Revolución Peronista en los años 40 en la Argentina, tuvieron como núcleo central a la clase trabajadora, a la posibilidad que esos valores de clase se constituyeran en poder político para plantear modelos de gobierno, modelos de Estado que fueran capaces de modelar sociedades diferentes. Y me parece muy importante tenerlas en cuenta, primero porque son experiencias que se desarrollaron basadas en esos valores, en esos intereses y en esa ideología de clase trabajadora que demostraron la viabilidad de un sistema alternativo al sistema capitalista. Y en segundo lugar, porque las derrotas de estas experiencias, y no me refiero solamente a las de los dos países, no me refiero solamente a la experiencia de la URSS o a la experiencia de la Argentina, sino al hecho de que esas dos experiencias que fueron parte de modelos globales, por un lado la experiencia del socialismo a nivel global y por otro lado la del pensamiento nacional, popular y revolucionario que expresó el peronismo y que fue parte de una de las etapas descolonizadoras en el globo de mayor trascendencia que se dieron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y que se extendieron no solamente en América Latina, sino en África, en Asia, y que dieron lugar a experiencias tan extraordinarias que es las luchas nacionalistas, populares, revolucionarias, que fueron parte del proceso de descolonización en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, tuvieron su fuerza fundamental en el protagonismo de la clase trabajadora. Por lo tanto, demostraron su viabilidad histórica y al mismo tiempo fueron derrotadas, y es muy importante analizar por qué fueron derrotadas. En primer lugar, porque es necesario comprender que las luchas de este tiempo, esta crisis sistémica que está atravesando el sistema capitalista a nivel global y que se descarga generando más pobreza, más desocupación, más marginalización, más descarte, como dice Francisco, es producto, entre otras cosas,
de que las luchas de resistencia contra este sistema neoliberal se agotan en la resistencia. ¿Por qué? Porque esas dos derrotas de estas dos propuestas de modelos alternativos del sistema capitalista, las distintas modalidades de socialismo y las distintas variantes de gobiernos nacionales, populares y revolucionarios, al ser derrotados, lo que pusieron en cuestión es la falta de un paradigma alternativo al sistema capitalista que sea capaz de construir una humanidad diferente. Y en esa ceguera, en esa oscuridad, mejor dicho, no ceguera, porque hay una búsqueda permanente de los pueblos y hay una búsqueda permanente de la clase trabajadora organizada, es que es al mismo tiempo resistencia y construir pensamiento de nuevo tipo, pensamiento alternativo y transformador, que sea capaz de alumbrar un nuevo manifiesto, como algunos le llaman, o algunos le llamamos, o un nuevo paradigma de sociedad, como plantea Francisco y otros en el mundo. Me parece que es muy importante entender esto para comprender que las luchas de resistencia, si no hay un pensamiento estratégico que le dé proyección y perspectiva histórica de construcción de una nueva humanidad, las resistencias se agotan en sí mismas. Cachorro, un segundo. Después continuás en un sola palabra. Ha entrado a saludarlos, porque tiene otra actividad, el rector de la Universidad de San Isidro, doctor Plácido Marín, Enrique del Percio. Enrique, te doy la palabra. Acaba de hablar Carlos Custer, estaba hablando Hugo, Cachorro, Godoy, después seguimos con Juan Carlos. Sé que tenés que salir en menos de 10 minutos, así que apelamos a Hugo para que después pueda retornar el hilo de lo que estaba diciendo y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Juan Manuel. Perdón, querido Cachorro, que te esté interrumpiendo. Vengo de una gracias. No, por favor, vengo de una actividad que estábamos realizando con un consorcio de universidades chilenas donde presentamos a Mario Casalla, que de paso cuento que estuvo hablando del concepto de pueblo, elogiando mucho a nuestra querida Mil Secuda, que la veo por acá. Y ahora me tengo que ir a otra que me había comprometido con Pascual Albanese y la Peña Eva Perón, que arranca ahora a las 7. Por eso me permito interrumpirlos, pero no quería dejar de pasar por aquí. Por suerte esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de la universidad, así que después lo voy a poder escuchar atentamente este fin de semana. No quería dejar de saludar a los queridos amigos y colegas Cachorro Godoy, Juan Carlos Smith y a un maestro como Carlos, amigo también, pero maestro además. Y comentarles algo que para nosotros es muy importante, como ya en su momento habíamos hablado personalmente con varios de ustedes. Para la universidad, el vínculo con el mundo del trabajo es algo más que un vínculo como podemos mantener con otros sectores. Y en este sentido hemos decidido, y mañana seguramente les vamos a estar haciendo llegar las carpetas con toda la información, proponerles a los distintos compañeros secretarios generales de los sindicatos un convenio por el cual cada alumno que venga del sindicato a cursar las carreras regulares de la universidad se hace cargo de pagar 1/3 de la cuota, el sindicato que esté de acuerdo 1/3 y el alumno solo 1/3. De tal modo que el alumno sepa que encuentra en la Universidad de San Isidro un espacio donde va a poder ir y sentarse en un aula, donde hay otro compañero de su misma situación que lo va a entender, cosa que no siempre pasa en otras universidades, donde además ese alumno sepa que se va a formar en una universidad donde la palabra del Papa Francisco es entendida, atendida y respetada. Y donde además los compañeros de los sindicatos sepan que tienen una universidad donde poder formar sus cuadros
en abogacía, en comunicación, en administración, en educación. A partir del año que viene o del otro, la pandemia dirá también en trabajo social, es decir, que los compañeros de los sindicatos sepan que cuentan en la Universidad de San Isidro con su universidad. Quería comentarles esto y realmente agradecerles a Cachorro, a Juan Carlos y a Carlos por su presencia y participación de hoy, a Juan Manuel por la organización de esta diplomatura, y las puertas están siempre abiertas para todas las propuestas que quieran hacernos. Así que desde ya muchísimas gracias, un lujo contar con ustedes, y me quedo 2 minutitos más escuchando a Cachorro y que pido perdón nuevamente por la interrupción. Muchas gracias, Enrique. Cachorro, yo sé que vas a seguir el hilo enseguida, así que tenés un ratito más. Bueno, lo reitero, gracias Enrique por posibilitarnos esto y ayudar y poder ayudar nosotros también a este desafío que has asumido de poner a la universidad a la altura de estos tiempos. Estar con Carlos y con Juan Carlos también para mí es muy importante, porque nos aúna esta idea de hablar y de pensar como movimiento de los trabajadores y de las trabajadoras. Porque yo creo que no es un tema semántico, yo creo que la idea de movimiento obrero o de concepto movimiento obrero refiere a un tiempo de historia de la organización del trabajo, que remite al fordismo, que remite a ese obrero industrial mayoritariamente, y eso ha cambiado, y hoy lamentablemente la destrucción y la profundización, la destrucción de ese mundo industrial, de lo que llamamos el industricidio que ha habido en nuestro país y en otros muchos países, y en significa, bueno, descarte de la clase trabajadora, pero el descarte que el sistema hace de la clase trabajadora no quiere decir que las trabajadoras y los trabajadores desaparezcan. Que pierdan el empleo no quiere decir que no tengan que vivir de su trabajo, y entonces a veces hasta, y en muchos casos, se inventan el trabajo para poder pelearle a la vida. Y eso el movimiento sindical tiene la obligación de organizarlo, y por eso que es muy importante pensar como movimiento de la clase trabajadora. Yo me niego muchas veces a hablar del movimiento sindical y los movimientos sociales, como si el sindicalismo no fuera un movimiento social de la clase trabajadora, y como si los movimientos sociales no estén integrados por trabajadores y trabajadoras, y entonces somos una sola cosa. El problema es que el sistema capitalista y el sistema de dominación política tuvo la capacidad no solamente de descartar a gran parte de los nuestros, sino también de desorganizarnos y destruir nuestra identidad de clase, lo que nos da fuerza cultural, lo que nos da fuerza ideológica, sentido de ser y sentido de para qué ser. Entonces, recuperar el concepto de movimiento de los trabajadores es el concepto fundamental que nos va a permitir unificar esos dos universos, suponiendo de que sean solamente dos. Creo que hay más. Simplemente me animo a decir, de los 4 años de lucha contra la resistencia en la Argentina, los dos fenómenos políticos fundamentales fueron, además de la lucha de los trabajadores y trabajadoras organizados en las calles, fueron las luchas de los movimientos sociales que ya venían organizados de antes y que se multiplicaron en la expresión de lucha contra el macrismo, y el movimiento de mujeres a través de un movimiento de profundización de los distintos feminismos, de las distintas corrientes de pensamiento, de los distintos feminismos, le llamo yo, que dieron lugar a dos de los fenómenos sociales,
culturales y políticos más importantes de los últimos 4 años en el marco de la lucha de resistencia contra el macrismo. Porque además somos hijos, como decía antes, de un manifiesto histórico, de un mandato histórico, como clase ser portadores de la voluntad y de la decisión de transformar la sociedad en la que habitamos, de convertir la rebeldía en propuestas alternativas que alumbren nuevas sociedades. Por eso es que nosotros nos gusta tanto, de hecho forma parte de nuestro ADN, que hablamos de los programas de la clase trabajadora, no solamente del 17 de octubre como fenómeno histórico, no solamente como la posibilidad de proponer perspectivas de gobierno diferentes allá cuando la Semana Trágica con la represión que lo ahogó, o con las luchas de la Patagonia que también fueron reprimidas por la represión. Los programas de La Falda y Huerta Grande, los programas de la CGT de los argentinos en los años 60, el programa de la CGT que condució Baldín en los años de la dictadura luchando contra ese genocidio y uniendo a una parte importante de nuestra clase trabajadora y de nuestro movimiento de trabajadores organizados con la lucha del movimiento de derechos humanos. ¿Cómo no íbamos a estar juntos si el objetivo central del genocidio estuvo dirigido a destruirnos como clase trabajadora organizada? Fue los mismos programas que alentamos cuando fundamos la CTA con la idea de construir un nuevo modelo sindical y planteamos el seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo, la jubilación universal. Hoy estamos planteando que hay que establecer un salario universal o hay que reducir las horas de trabajo y garantizar que la formación sea parte del tiempo de trabajo y que se pague como trabajo, porque el desarrollo tecnológico es un bien generado por la humanidad, es un bien social, pero que está captado y concentrado por el capital. Se apropia el capital de un bien colectivo y generado por saberes colectivos. Entonces, nosotros necesitamos que esa tecnología no genere más desocupación, sino que genere menos horario de trabajo, más formación y mejores condiciones de vida para la clase trabajadora. O sea, que nuestra historia está asignada por la capacidad que tuvimos como clase trabajadora de generar programas y propuestas más allá del momento coyuntural en cada momento de nuestra historia. Y por eso que en este momento, donde nos está atravesando este tornado que destruye todo a su alrededor y que genera un carácter económico y social cada vez más grande, y que lo podemos enfrentar mejor porque pudimos echar a Macri en las elecciones, pero todavía nos genera enormes dificultades para poder pensar salidas y fuerza organizada para viabilizar esas perspectivas de cambios que transformen el sistema neoliberal en la Argentina, tiene que ver con la posibilidad del pensamiento estratégico. Si no hay pensamiento estratégico de la clase trabajadora en debate con el conjunto del pueblo, si no hay capacidad de nuevos modos y formas de organización y participación política de la clase trabajadora, si no hay la posibilidad de crear nuevas instituciones democráticas que hagan que esto no sea solamente una democracia formal, sino que donde solamente se vota cada 2 o cada 4 años y nos limitamos cada uno a sobrevivir en el espacio que le dejan, no hay posibilidades de construir una sociedad diferente. Así que yo hasta acá llego en este primer o segundo momento de intervención, porque
creo y estoy convencido de que así como cuando salimos de la dictadura, y con esto termino, porque me parece un ejemplo muy concreto, cuando salimos de la dictadura, gran parte del movimiento de trabajadores nos pusimos a pensar de que en la Argentina se había producido un cambio estructural. La vieja oligarquía se había fusionado con sectores de la industria y de las finanzas y había grupos económicos. Por lo tanto, había que organizar la clase trabajadora para dar disputa con esos grupos económicos transnacionalizados. Hoy tenemos que seguir transformando la organización de la clase trabajadora para que todos esos descartados que deja el sistema sean parte de un movimiento de trabajadores poderoso que siga siendo capaz de escribir una historia, un manifiesto y una historia de revoluciones transformadoras para la humanidad y en su conjunto. Así que bueno, quería con esto terminar este momento. Gracias por la atención. Gracias, Cachorro, y discúlpame la intervención, la interrupción, mejor dicho. Bueno, es difícil presentar a Juan Carlos Smith porque no voy a ser objetivo en este sentido. Creo que son 18 años que trabajo para el sindicato y para lo que rodea a Juan Carlos. Si pudiera definir a Juan Carlos, y también lo extiendo al resto de los compañeros de la comisión directiva del Sindicato de Dragado y Balizamiento, definiría con 4 palabras, con 4 conceptos: coherencia, lucha contra el neoliberalismo, organización y pensamiento. No voy a ser el primero que diga que Juan Carlos es uno de los cuadros más importantes que tenemos en el movimiento sindical argentino. Bueno, Juan Carlos Smith es secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento, secretario general de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. Ustedes saben que durante 2 años y poquito fue también miembro del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, como secretario general en la forma de triunviro que se adoptó en el 2016. Juan Carlos, te cedo la palabra. Gracias, Juan Manuel. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gustazo estar acá con Cachorro, con quien cada vez nos vemos con mayor frecuencia. Con Carlos Kuster, un compañero al quien he acompañado a lo largo de muchísimos años, cuando pertenecíamos a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, la CLAT. Muchas veces estuve en Europa invitado por él en su hogar, un hombre que efectivamente es una guía, y que tuve la suerte de que en la conferencia número 100 de la OIT hiciéramos justamente el reconocimiento del cual hablaba recién Juan Manuel. En Ginebra pudimos compartir una mesa junto con él y escuchar todas las experiencias a lo largo de la posguerra, de la desaparición de la Unión Soviética, del trabajo en Medio Oriente, de la afiliación de los sindicatos africanos. Es decir, realmente uno ha tenido la enorme satisfacción de estar al lado de hombres de los quilates que tiene Carlos, ¿no? Y en esto no estoy exagerando para nada. Yo quiero asentarme en algo que se dijo aquí, porque todo esto que estamos hablando realmente debe estar firmemente cimentado en los valores y en los principios. Lo que ha ocurrido desde la globalización para acá es que nos han vaciado de contenidos
de certeza en lo ético y en lo moral, y han sembrado dudas alrededor de que si los valores y los principios en realidad están con la vigencia y la frescura que tuvieron al principio del siglo pasado. Y quiero decir algo alrededor de todo esto, porque alguien dijo por allí que lo nuevo es aquello que se ha olvidado. Y yo creo que cuando se gesta el movimiento sindical en esta parte del mundo, movimiento sindical que sabemos que estuvo fuertemente influenciado por las corrientes de los socialistas y de los anarquistas, se crearon los primeros sindicatos, pero esos primeros sindicatos no peleaban únicamente para mejorar sus condiciones de vida. Esos sindicatos creían, esos hombres y mujeres comprometidos con la misión ancestral de la clase trabajadora, ellos creían en que iban a construir un mundo mejor. ¿Saben cómo le decían a los viejos anarquistas que iban a los lugares de trabajo? Le hablaban de que había un mundo donde podían descansar, donde podían tener el acceso a la educación, donde las atropellos y las injusticias iban a desaparecer. Y entonces la gente los llamaban los creadores de ilusiones, porque hablaban de algo que seguramente ellos no iban a ver, pero allí estaba el valor trascendente de la convicción del hombre para transformar esa situación. Los anarcos y los socialistas no peleaban únicamente por alcanzar las 8 horas, una mejor distribución. Peleaban, por ejemplo, es muy fresca aquella batalla en los conventillos por el aumento de los alquileres del principio del siglo. Y a mí siempre me impactó una anécdota que creo que es de Bayer, que él relata que un obrero anarquista es encontrado casi helado cerca de un muelle, cerca de los frigoríficos, era un trabajador de la industria de la carne, 1930, y entonces lo llevan detenido y cuando lo revisan le encuentran mucho dinero en el bolsillo. Y entonces le preguntan, ¿pero no le da vergüenza a usted? Está tirado ahí cerca del muelle, casi muerto de frío, y con este dinero se podría pagar un hotel. Ese dinero no es mío, es del sindicato. Es decir, ese tipo de valor para mí es inamovible a lo largo de la historia. Ese tipo de valores es lo que nos hace diferente al resto de la sociedad. Nadie como la clase trabajadora es capaz de practicar ese tipo de valor. Y hoy mismo lo estamos viendo. Mientras unos, y no acá, en muchas partes del mundo, protestan porque supuestamente les recortan libertades, protestan y reclaman porque supuestamente hay un acoso de parte de las medidas sanitarias o de las restricciones que ponen los gobiernos, hay otros, como en el caso de los compañeros de los movimientos sociales que están al frente de una olla, que tratan de no interrumpir la educación, que asisten al vecino, que recorren y que llegan con esa colaboración allí donde no puede llegar el Estado, allí donde la ayuda que bien pone el gobierno no llega, sino sería con la colaboración extensa de esos trabajadores que a mí me gusta denominarlo de la economía popular, de esa economía que hablaba Cachón, de la economía de los artesanos que habla Francisco. Porque indudablemente, y esto lo han escuchado de parte mía, pero yo estoy repitiendo algo que Maspero puso en marcha a finales de los 70. Yo cuando leía los documentos de preparación de los congresos con el análisis de Maspero, Maspero decía que estábamos marchando hacia un universo de una composición distinta de la clase trabajadora. Y hablaba de los territorios, y hablaba de las vecinales, y hablaba de las cooperativas, y hablaba de los grupos indígenas. Es decir, hablaba de que esa composición, habida cuenta de la marcha del capitalismo, cada vez iba a ser más presente en nuestro cotidiano, en nuestro quehacer. De modo tal que
yo creo que eso es fundamental, tomarlo siempre como la quilla que se pone para construir el navío. Es fundamental que ese sea el valor rector de todas nuestras acciones, porque eso no cotiza en bolsa, eso no se ve, eso se lleva en la cabeza y en el corazón. Y sin eso no se puede ser dirigente. El otro aspecto que lo vimos justamente en esa conferencia, recuerdo que yo estuve en una comisión que trabajaba sobre el 3E. Uno de ellos, la soberanía del tiempo. ¿Por qué la soberanía del tiempo? Está vinculado a esto que dijeron tanto Cachorro como Carlos, la rebaja de las horas de trabajo. Es decir, la soberanía del tiempo para rescatar también aquel mandato de las 3-8, de las 3-8 horas de trabajo, 8 horas para esparcimiento, 8 horas para descansar. Buscar en la soberanía del tiempo, insertar una regulación ante las nuevas formas de producción, hacia la economía digital, hacia la aparición de las plataformas, para que no haya la explotación y para que no haya la enorme precarización que recorre el planeta, porque a los compañeros, como los de Uber o como los de Globo, lo podemos ver en Lisboa, en Madrid, en Londres, en el mundo desarrollado y también aquí. Compañeros y compañeras que dejan los riñones arriba de la bicicleta para que las plataformas siguen siendo, especialmente en el medio de la pandemia, quienes más han ganado. Las plataformas han sido las que más acumulación de ganancias han tenido en el medio de este verdadero flagelo que asusta a la humanidad. El segundo elemento era una capacitación universal de carácter permanente. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que exigir que haya una capacitación universal de carácter permanente? Por una simple y sencilla razón. Las habilidades que tenemos hoy, mañana no nos sirven. Es muy cambiante el modo disruptivo que tiene la innovación. Pero si esto genera mayor productividad y a su vez mayor rentabilidad, es absolutamente justo que quienes detentan el poder repartan la moneda y capaciten a la mano de obra para el trabajo del futuro. Y esta es una misión fundamental que debe tener la clase trabajadora. De hecho, en el caso argentino, todos sabemos, ahí está la compañera, que yo siempre me olvido el apellido, pero la he visto muchas veces, hemos estado juntos, la enorme capacitación que tienen las grandes confederaciones en este país. Los millones de dólares que hay en instrumentos y en elementos para capacitar a su gente, pero son todos elementos, núcleos, que están atados a la frontera de cada sindicato. Y nosotros necesitamos una universalización de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque una de las tareas fundamentales de la clase trabajadora es apropiarse del conocimiento, entrar en la puja del conocimiento con los sectores de poder, porque la nueva pelea está dada allí. Es cierto que somos ricos, es cierto que tenemos potencialidades, pero hoy la cuestión pasa entre aprovechar esas ventajas naturales y apropiarnos del conocimiento para mejorar la competitividad en el mundo. Y la tercera cuestión era el fortalecimiento del diálogo social, porque esto nos lleva a la presencia de los sindicatos. El fortalecimiento del diálogo social tiene que ver con la vigencia de los convenios colectivos, pero también tiene que ver con la obligación de que al sistema democrático le pongamos el contrapeso que significa la organización social, la organización de los trabajadores, no del mundo asalariado, de todos los trabajadores. En especial porque la puja que tiene que ver, que está relacionada con todo esto, está íntimamente ligada a que en esa organización nosotros hagamos prevalecer la libertad, la democracia, la justicia social, porque de otra manera, en los lugares donde toda esta organización social o está reprimida o no existe o es conculcada, es los lugares donde se multiplica absolutamente la desigualdad. Y esto se puede ver en todo el mundo. La caída de la tasa sindical a escala mundial tiene que ver, está fuertemente ligada al aumento de la desigualdad.
y al aumento de las violaciones y de los atropellos. Entonces, yo vuelvo al punto. Nuestra misión ancestral, transformar la sociedad. Lo digo con mucha humildad. Nosotros venimos de un área, Juan Manuel, que es asesor nuestro, lo sabe, donde marítimos, portuarios, mano de obra, no sé si altamente calificada, pero muy calificada, está fuera de la media anual de cualquier trabajador asalariado en la Argentina. Y es muy probable que mucha de nuestra dirigencia no esté muy cercana a debatir esto, pero nadie puede sentirse seguro y nadie se puede realizar en una sociedad que se está derrumbando. Por eso es importante que esto se replique en la formación académica y que también el mundo académico lo lleve a los distintos estamentos. Porque es indudable que esa va a ser la única manera de construir un tejido social que nos permita tener una mejor convivencia, acá y en el mundo. Es esto lo que está en discusión hoy acá en el mundo. Por eso que el Papa saca cada vez estos documentos y la encíclica apuntando y haciendo sonar una voz casi en soledad en el tablero internacional, que menos mal que ha aparecido este hombre del Cono Sur, para que en el concierto mundial pueda de alguna manera contrarrestar tanto mercado, tanta finanza, tanta destrucción del planeta, tanta falta de justicia y tanta multiplicación de inequidad. Entonces, es muy, muy importante que nosotros alrededor de esto elaboremos nuestra propia cultura. Nosotros nos sintamos cada vez más orgullosos de ser portadores de estas cuestiones. Porque como se dijo, no solamente hemos sido hacedores de los sindicatos y de la creación de los convenios, nosotros hemos rescatado el sistema democrático. Y el precio durísimo que ha pagado la clase trabajadora en todo el continente por el regreso a la democracia no se ha visto correspondido a posterior salvo algún periodo ahora reciente en la década del 90, con el ejercicio del voto, con el ejercicio de la libertad de poder elegir. Porque como siempre decimos, uno es igual hasta las 6 de la tarde, como dice Galeano. Después de las 6 de la tarde vuelve a mandar dinero. De modo tal que yo creo que es importante que con esos valores y con esos principios nosotros abramos nuestro horizonte y abramos nuestra capacidad de interpretar esta nueva composición de la clase trabajadora. En especial en el caso argentino. Ahora está un poco más lejos porque han pasado muchos años de malaria ya. Pero la mayoría de las organizaciones sociales, hay que recordar que se crearon al calor de las privatizaciones de los 90. Los piquetes en la Patagonia, en Tartagal, en Salta, en su mayoría era gente que había sido expulsada del trabajo formal y que por lo tanto tenían una matriz y una cabeza y un nivel de principio de organización que venía de adentro de los sindicatos y que por la expulsión y por la injusticia de ese ciclo del liberalismo, ese hombre o esa mujer iba a buscar su lugar en la barricada. Ahí volvía a ser alguien, porque el sistema lo había expulsado afuera. Entonces, estamos lejos de aquellos compañeros, pero los compañeros fueron ganando en organización. Y menos mal que ha pasado eso, porque esto sería un país inviable si no hay organización popular en los sectores más empobrecidos, en los sectores más olvidados. Y una palabra acerca del Estado. Yo como Cachorro y como Custer venimos del área estatal, pero quiero decir esto, el Estado que nosotros aspiramos no es el Estado que emergió de la dictadura. Nunca pudimos recuperar fuertemente la intervención del Estado, la profesionalidad del Estado, la carrera del Estado, la influencia del Estado para ponerlo al servicio de un proyecto nacional. Algunos resortes tocamos, pero no lo volvimos a recuperar. Y un Estado secuestrado como el que está, o condicionado como el que está, no nos sirve.
Queremos un Estado que tenga justamente esa intensidad de la que hablaba Cachorro, que tenga la visión estratégica, que haga posible que en este país cerremos la compuerta y la esclusa de pobres que vienen del norte, del NEA, de todos esos lugares, y le brindemos oportunidad, porque yo no creo que ningún tucumano, ningún formoseño, ni ningún santiaguino venga y sea feliz alrededor del Gran Rosario o del Gran Buenos Aires. Se quedaría tranquilamente en su lugar si nosotros le brindamos oportunidades. Y esta visión estratégica está ausente en la Argentina. Hace mucho tiempo está ausente. Y no hemos sabido aprovechar los momentos de auge para resolver estas cuestiones. Y digo más en esto, ese proyecto nacional con un nuevo modelo de desarrollo también, frente a la aparición de la pandemia y de lo que va a dejar después, para mí tiene que tener varias otras cosas, pero voy a señalar algunas. La primera, tiene que haber un consumo popular, pero también un consumo popular que tenga que ver con otra racionalidad. No podemos seguir con un disparatado consumo. Muchos dirán, pero es mi voz que está hablando, y acá no están los norteamericanos, no tenemos el consumo de los norteamericanos. Pero hay franjas que muchas veces se ven molestas porque no pueden consumir de la misma manera que antes. Y acá tenemos millones de compatriotas que abren la heladera y miran adentro a ver si hay algo. Mientras que hay otros que abrimos la heladera y elegimos qué es lo que queremos comer. Y parece un ejemplo burdo, pero no lo es. Y eso no lo tenemos tan internalizado. Entonces tiene que haber un consumo popular que tenga que ver con las necesidades específicas de nuestro pueblo. Y una producción para ese tipo de consumo. El segundo, tiene que haber una mirada sobre nuestro medio ambiente. El medio ambiente nuestro, que muchas veces nosotros veíamos que estos problemas estaban en otras latitudes, cada vez está más presente. Ha habido luchas muy fuertes en los últimos años en contra de la instalación de actividades extractivas que atentan contra el medio ambiente. Pero siempre está medio focalizado eso. No hay una conciencia nacional. Ahora, en esta última etapa, cuando se prende fuego todo el secano cordobés, cuando se prende fuego todo el delta y hay ciudades grandes como la de Rosario afectadas, empezamos a poner el radar en funcionamiento para ver que efectivamente eso no es que haya 5 tipos con una antorcha prendiéndole fuego. Hay siempre hay imbéciles. Camus decía, imbéciles habrá siempre. Pero digo, eso es producto de una economía extractiva. Eso se produce porque necesitan llevar el ganado hacia los islotes en tiempo para que después, y entonces después le prenden fuego y todo más. Está todo relacionado, está encadenado con un sistema que atenta con nuestro propio hábitat. Y no tenemos otra casa común. Esta es la única casa que tenemos. Y ahí podemos hablar de las perforaciones petroleras y podemos hablar de la economía de implosión, la economía a cielo abierto, digamos. Y finalmente, otra de las cuestiones es el tema de la integración regional. Hay que mirar el contexto alrededor. Hoy está desfavorable. No tenemos a Bolsonaro allí, que indudablemente está en la antípodas de lo que piensa el campo popular, tanto nuestro como el del propio país brasilero. Pero eso ha cambiado el eje y nos desafía a encontrar síntesis y alternativas y ver qué profundidad tuvieron los procesos que nosotros creíamos que eran sólidos y no lo eran tanto. Y digo, además, tenemos un golpe de Estado en Bolivia, va a haber elecciones dentro de poco, y allí también ha aparecido algo que después de muchos años de bonanza y todo lo demás, podíamos creer sólido y todo lo demás, y de nuevo aparece la traición y la trampa del sector más injusto, del sector más discriminador, asentado particularmente en Santa Cruz de la Sierra, contra las riquezas que están en ese territorio. Está Chile, que está en el medio de una situación muy inestable, donde ha habido meses y meses de protesta y no se ha logrado todavía encontrar una salida alternativa. De modo tal que yo honestamente creo que entre los desafíos y en este tiempo
nosotros siempre vamos a encontrar una alternativa. No es la primera vez que hay un hecho disruptivo en la historia de la humanidad. Es cierto que este hecho disruptivo con la innovación tecnológica tiene una naturaleza distinta a la de la revolución industrial. Cuando apareció el primer impacto tecnológico y de la revolución industrial, hubo un desplazamiento de la ruralidad hacia las ciudades y allí nació el proletariado. Este fenómeno tiene un desplazamiento donde no sabemos dónde va a terminar lo otro. Y el combo no puede ser únicamente las obras. Tiene que ser la discusión de esto que señaló muy bien, la rentabilidad. Si vamos a tener con la tecnología mayor rentabilidad, tenemos que discutir a dónde va la moneda del aumento. Y quienes ganan enormes sumas con ese aumento, ver cómo lo ponen para edificar un equilibrio social distinto. Segundo, si esta capacidad de desarrollo y de consumo alocado del planeta del hemisferio norte sigue por esta dirección, nos vamos todos a la C. Ellos y nosotros. Por lo tanto, allí también tiene que haber, y hay que poner mucha atención ahí, porque empieza a discutirse el tema del medio ambiental, la huella de carbono, y ahí detrás de eso aparece de nuevo otra forma de proteccionismo, justamente para los que todavía no llegamos al pleno desarrollo. Y lo último, esto, en mi opinión, está enlazado con nuestra capacidad de abordar los cambios. Los abordamos en la revolución industrial, lo abordamos en las luchas. Fuimos los creadores de todas estas cuestiones. Los grandes acontecimientos mundiales, lamentablemente, nos ha tenido como actores y también como víctimas. La Primera Guerra Mundial estuvo generada a principios del siglo 1914 en una confrontación donde las partes más ilustradas de la izquierda y de los pensadores estaban en contra y sin embargo no fueron escuchados. Y fuimos una carnicería que era una batalla entre el capitalismo para definir cuestiones territoriales, pero donde se probó de todo. El segundo hecho fundamental de la primera época fue 1910, la Revolución Mexicana, la lucha por la tierra. Tema recurrente justamente hoy acá en la Argentina, pero también en Brasil, en el campesinado de América Latina. La cuestión de la tierra, ¿no? 1910, una revolución con el campesinado. La Revolución Mexicana fue la revolución esencialmente campesina. 1917, ya lo señaló Cachorro, la aparición de la Revolución de Octubre, donde indudablemente eso hace que ese fenómeno ocupe más de 70 años de historia hasta que se termina su agotamiento, no por los principios y valores, sino que justamente porque se abandonaron esos principios y valores. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo estuve hace poco tiempo en Ginebra, hice una extensión para llegar, porque me parecía que para nosotros que tenemos esa enorme posibilidad, llegar hasta Moscú, y estuve en San Petersburgo, y me fui hasta donde estaba anclado el Aurora. El Aurora era el acorazado que tiró el primer cañonazo, que era el disparo de advertencia para que hicieran los bolcheviques tomaran el Palacio de Invierno. Yo les digo algo, a lo mejor ustedes se creen que yo soy un cholulo, pero la verdad que me emocioné de estar al frente del crucero, ahí anclado como pieza de museo histórica, y que había fuera el disparo de ese navío había dado lugar al comienzo de una transformación gigantesca en la historia de la humanidad. Me asiento en eso. Tengo que creer en eso. Estoy convencido de esas cosas. Estoy convencido que nosotros somos los portadores todavía de esa misión trascendente, cambiar al mundo. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, tenemos unos minutos todavía. No sé si no lo quiere hacer trabajar Emilce, que ya va a tener trabajo en un rato, pero si alguno de los presentes, hay muchos comentarios, pero a mí me gustaría, si alguno quisiera hacer uso de la palabra, ya sea para preguntar, ya sea para hacer alguna reflexión. Juliana Herrera de
de la Wolra de San Luis, de Ladrilleros de San Luis. Juliana, tenés... ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a los enormes compañeros que nos han ilustrado hoy. Uno se ha convertido en esponja. Quisiera la consulta, básicamente es sobre todo a ver cómo piensan que en medio de esta revolución nueva, esta nueva normalidad a la que nos va a empujar esta crisis mundial, cómo el peronismo puede realizar una actualización dogmática a partir de esta nueva realidad que nos va a tocar vivir a todos los trabajadores. Si consideran que es necesaria y si la ven que es necesaria, en su caso, determinar cuál imaginan que sería el camino para actualizar al peronismo, ponerlo en absoluta vigencia y llegar a ese nivel de no discusión, o sea, el peronismo no se discute, que gozó en la década entre el 45 y el 55. Muchas gracias. Está silenciado, Juan Manuel. Si alguno se anima a contestar, o es muy difícil, ¿no? Pero... Sí, Cachorro. A ver, Cachorro. Te tiró la pelota Juan Carlos. O a propósito del 17 de octubre, por ahí, se puede enlazar con alguna... Está silenciado, Cachorro. Es complejo porque yo creo que hay una cultura peronista en el sentido de valores, pero después hay distintos peronismos, ¿no? Después de la traición de Menem, hay distintas y múltiples corrientes, entonces a veces se dicen cosas diferentes o se entienden cosas diferentes, ¿no? Entonces, no todos los peronismos están en el PJ, por ejemplo. Yo me fui del PJ cuando Menem firmó el decreto del indulto y no volví más. Pero eso no quiere decir que, como decía Juan Carlos recién, hay valores y principios fundamentales de los que uno forma parte. Yo creo que es una pregunta que se puede traducir de la siguiente manera, o yo la traduciría de la siguiente manera. ¿En qué medida somos capaces de reconstituir la unidad del campo popular en la Argentina en torno de una estrategia de poder liberadora y emancipadora para nuestro pueblo? Porque el sentido profundo del peronismo que tuvo el peronismo en los años 40 fue ese, fue ser portador de un proyecto que materializó una revolución. Entonces, acá el tema no es decir la revolución que necesitamos en este tiempo, sino construir la unidad y la fuerza y la organización necesaria para hacer la realidad. No hay posibilidad de salir de un laberinto si no es por arriba, la política y el proyecto emancipador. Juan Carlos decía recién, el Papa Francisco hoy es la principal voz en el globo que demuestra y que da paraguas a un pensamiento alternativo al sistema capitalista financiarizado. Las voces es Trump por un lado, Francisco por el otro, en términos, y eso lo que está expresando son valores profundos, muy diferentes del tipo de sociedad que queremos. Yo creo que hay que construir mucho diálogo y mucha unidad de los sectores populares. Tuvimos unidad para echar al gobierno de Macri, ahora hay que construir unidad en torno de políticas públicas que demuestren la posibilidad de construir
un Estado como el que necesitamos los argentinos al servicio de las mayorías populares. Ahí yo creo que tiene que haber mucho de propuestas de los sectores, de lo que yo llamo las organizaciones libres del pueblo, y mucho de escucha y de atención de quienes tienen la responsabilidad de conducir los resortes del Estado, para que esos aportes de las organizaciones libres del pueblo puedan democratizar y construir un Estado popular. Perfecto. Quizá como decía el Bebe Cook, ¿no? El peronismo es una estrategia de poder de la clase trabajadora. Entonces, quizá tenemos que tener una estrategia de poder para que eso sea posible. César Briatore del SANAN, Sindicato Argentino de la Industria Naval de Mar del Plata. Hola, César. Hola, buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Creo que venimos orillando una cuestión fundamental. Antes de arrancar la charla, Juan Carlos habló de cómo salir en el tuerto por arriba con la política, y recién se acaba de nombrar esa cuestión. Hugo Cachorro habló sobre consolidar la política de la clase trabajadora, su protagonismo, el pensamiento estratégico, ¿verdad? Y yo me pregunto si es muy difícil, pues sabemos cómo es la mecánica, ¿no es cierto? En la política, cuando empiezan las campañas, hay un acercamiento prácticamente mecánico de la política hacia los sindicatos, donde se piden los trapos, la presencia, y se consultan y se trabaja, pero después como que eso se viene cortando, ¿verdad? Yo me pregunto si es muy difícil cristalizar un candidato que sea plenamente representativo de los trabajadores. A mí, yo lamento decirlo, a pesar que he votado este gobierno y lo votaría 1000 veces más, yo necesito una representatividad más plena de un tipo o una chica que sea una laburante, que sea del mundo del trabajo. Y veo que nos cuesta mucho meter un legislador, acceder a un cargo directivo, un cargo ejecutivo, y después cuando se reparten la verdad de la milanesa, la verdad que los sindicatos es como que pierden el protagonismo que tuvo en las reuniones previas a las campañas. Y bueno, me parece que venimos como orillando esa cuestión. Bueno, me parece que es más una reflexión, ¿no? Sí, sí. Martín. ¿Algún compañero o compañera más? Reflexiones, charlas, preguntas, comentarios. Bueno, le voy a ceder la palabra a Emilce, que quería hacer un aporte. Emilce. Gracias, Juan Manuel. Bueno, excelente las 3 presentaciones, pero no podía ser de otra manera porque son 3 profesionales, así que era lo que esperábamos. A mí me quedó como gran aporte de parte de Carlos Kuster esto de señalar la importancia que no queda clara en el resto de la sociedad, de que los sindicatos son los trabajadores organizados y que luchan por los derechos de todos los trabajadores, de todo el sector del trabajador, no solamente por sindicalizados, sino por todos los trabajadores, aunque estén desempleados, porque todos son trabajadores. Institucionalizado. Y quizás a la gente no sepa por qué se pelea tanto para la sindicalización o en este caso gremios de los no trabajadores. Y solamente quería acotar que es la importancia de que gocen también de los derechos sociales que gozan los otros trabajadores, que son reconocidos porque tienen un empleo, lo que se llama empleo formal. Y si no soluciona la inequidad, ya no es entre los de arriba y los de abajo, sino entre los de abajo. Y esa es la peor de las luchas sociales, entre trabajadores. Hay una gran distancia entre los trabajadores empleados, yo soy una trabajadora empleada en la universidad, y la gente que mañana le da una
45 no tiene ninguna protección. Yo sé que ustedes tres lo saben, pero quizás hay mucha gente cursando este seminario que no lo sabe por qué se insiste tanto en el reconocimiento de esas actividades. Son actividades que no están reconocidas. Entonces, como no están reconocidas como una actividad, como un trabajo, esa gente no goza de ningún derecho. Y luego repercute no solo en los trabajadores, sino en toda la sociedad. En cuanto a lo que dijo Cachorro, bueno, me pareció genial. Yo me mandé un chat recién en privado, por WhatsApp, pero yo decía esto de mencionar a la Revolución de Octubre y de hablar de clase social. Para los que están cursando, les digo que no es algo frecuente en los espacios peronistas, ¿no? A mí cada vez que uso la palabra de clase me corrigen, me dicen, no se dice clase, se dice pueblo. ¿Y por qué lo digo esto importante? Porque justamente hay una clase, que es la burguesía. Una clase es una estructura cerrada, compacta, sin cintura, que avanza sobre el pueblo y le impide organizarse, la comunidad, organizar sus movimientos políticos y defender sus derechos. Es decir, la imposibilidad y la gran fragmentación que tiene el pueblo entre sus instituciones no habla de la incapacidad del pueblo por organizarse, habla de la gran capacidad que tiene otro sector de la sociedad de haber logrado clase, una estructura compacta. Entonces, el pueblo no es clase todavía, quizá no lo sea nunca, la Cruz decía, es una categoría sociológica, ¿no? Pero si algún día lo fuese, bueno, ahí habría dos sectores que estarían a la par, ¿no? Entonces siempre hay una clase, por eso me gustó que lo mencionara y quería rescatar. Y lo que dijo, bueno, Schmitt, a mí es un tema que yo peleo mucho y me pareció importante en relación con la pregunta que hizo César, que me parece que no hay que... Es un comentario muy importante, porque gran parte de la población percibe eso. Te quedaste colgada. Emilce, a ver, Emilce. Algunos de Lo los último. dueños de esta... Emilce, se Hola. cortó cuando ibas a hacer alusión a la referencia de Smith, ahí quedó como, quedaste como helada. ¿Y ahora se está escuchando bien? Ahora se está escuchando bien, ahora está saliendo bien. No, me pareció importante lo que él dijo y lo quería relacionar con lo que dijo, con el comentario que hizo César, porque creo que es muy pertinente, que gran parte de la población percibe eso. Y eso va en contra justamente de los sectores trabajadores. ¿Y cómo lo relaciono? Porque a veces creen que la tecnología es algo privativo de las corporaciones que la desarrollaron. Pero esas grandes corporaciones, como Google, por ejemplo, hicieron ese desarrollo con los aportes del Estado norteamericano. O sea, el Estado bancó eso y es el primer estafado, porque esa empresa no tributa en ningún país del mundo. Y hay grandes peleas en el Silicon Valley por ese tema. En segundo lugar, porque nadie inventa la tecnología en un garage, como nos vende Netflix. Sí, cuando alguien inventa la tecnología, que hoy está cotizando y creciendo de una manera exponencial en las bolsas internacionales, son las únicas que están creciendo, y es temeroso ver cómo crecen. Para desarrollar eso hubo un conocimiento de 6.000 años. O sea, ya se había descubierto el cero, el sistema binario, la electricidad. Hay un montón de conocimiento acumulado en la tecnología. Por eso el Papa lo agrega como una de las T, ¿no? Tierra, techo, trabajo y tecnología. Es decir, es un desarrollo a partir de bienes creados. ¿Y por qué lo relaciono con lo que dijo César? Es un comentario, pero muchas veces esos representantes populares que están en el gobierno son trabajadores. La mayoría de ellos son hijos de trabajadores. Y sus padres han hecho mucho esfuerzo porque lleguen a la universidad, y muchos de nuestros científicos son hijos de trabajadores. No solamente son trabajadores, porque hay una falsa percepción de que un profesional no es un trabajador. Y salvo que uno viva de la renta y no haga nada, todos son trabajadores. Algunos ganarán más, otros menos. Pero lo que más quiero señalar
es que cuando el Estado invierte en formar a la clase o al pueblo trabajador, invierte en eso, no gasta, invierte, esos mismos chicos luego cuando se reciben y son doctores, no se reconocen como trabajadores y reconocen que hubo una sociedad que pagó eso. Entonces luego juegan en contra de sus mismos sectores. Entonces me parece pertinente lo de César. Yo quiero rescatar que en la última encíclica, Fratelli Tutti, que no habla de los trabajadores, habla de la política. Y el Papa, para mí, a mi juicio, la clave de toda la encíclica está en el primer renglón. Dice, vengo a proponer una forma de vida con sabor al Evangelio. Bueno, esto parece una clave, pero eso de lo que habla la forma de vida es un cambio cultural. La palabra sabor en la teología del pueblo tiene que ver con el saber popular, con el saber que viene de abajo. Que hay una gran confusión, porque creen que el saber que viene de abajo es solamente juntar cartón en la calle. El saber todo viene de abajo. Lo que pasa es que no está reconocido, pero hay un montón de médicos, abogados, profesores, filósofos, dentistas, que vienen de abajo. Entonces, el Papa dice que la clave de ese sabor es cambiar la cultura. Hay que introducir en la cultura el hábito tiene que hacerse el hábito, el reconocimiento del otro. Y una de las cosas que falta reconocerse, me parece, es como trabajadores. Yo propuse varios ámbitos internacionales que uno de los cambios que habría que hacer es poner en las escuelas secundarias materia trabajo. En Estados Unidos la gente aprende a conducir en el high school, en la escuela. Es una materia más. Los chicos salen del colegio con el registro, es un cuatrimestre. No aprenden solamente a poner primera y manejar el volante, aprenden todas los problemas y la responsabilidad que implica conducir un auto. Yo creo que habría que poner, una de las modificaciones es introducir el tema del trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿En qué consiste? ¿Por qué la tecnología es parte del trabajo también? Eso sería un cambio cultural, en función de lo que dijo Juan Carlos Smith, porque sí me parece importante entender esto de la economía. La economía no es un enemigo, yo lo digo todo el tiempo. Estoy hablando acá con ustedes gracias a que 3 máquinas están lavando la ropa de mis hijos, los platos que comieron mis hijos y el piso que ensuciaron mis hijos. Entonces, ¿cómo entender estas formas nuevas de trabajo, ¿no? Así que me pareció excelente todo y eso es lo que anoté de lo que ustedes dijeron. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Muy bueno. Bueno, tengo varias reflexiones, Guadalupe, Roxana y David, ¿no? Tienen que ver con esto, del involucramiento de la clase trabajadora en el gobierno, ¿no? En el proyecto de gobierno. Gustavo Ramírez también nos pregunta si ese proyecto emancipador del que se habló, los representantes de la clase trabajadora, no tendría que ser parte de un gobierno popular. Bueno, seguimos formando, digamos, haciendo reflexiones con respecto a esto. Yo creo que en realidad lo que dijo Cachorro es la realidad, ¿no? La síntesis de un proyecto nacional en el que quepa el modelo de la clase trabajadora, ¿no? Me parece que ahí está, no la cantidad, bueno, ni los cargos legislativos, que son importantes, pero muchas veces en una trituradora que no representa los intereses totales de la clase trabajadora, pasa a ser un número más en ese bloque, en ese lugar, que tenés que tocar la melodía escrita en otro lugar, ¿no? Tenemos 6 minutos. Carlos, Cachorro, Juan Carlos. Carlos. Yo prefiero que sea Carlos. Bueno. Yo una parte nada más, muy breve. Yo creo que al país le falta todavía, o a su clase dirigente, o los que ocupan responsabilidades, tener una visión del país por la cual puedan implementarse acuerdos, políticas públicas. Yo hoy estuve en un Zoom donde estaba también
Jorge Tayana y Daniel Filmus, y ellos insistieron mucho. Los dos están en el ámbito internacional, pero para tener también presencia e incidencia en el plano internacional, un país tiene que tener definido, por lo menos en una proporción mayoritaria, un programa de desarrollo. Yo ahí cuando veo que en el gobierno dice no tenemos programa, me asusta un poco. Se lo recrimino a mi amigo Gustavo Belli, porque le digo, vos sos el secretario de Asuntos Estratégicos, vos no tendrías que estar en la coyuntura, vos tendrías que estar elaborando cuál es la Argentina que queremos a 5 y a 10 años. Lo digo en broma, Gustavo es un valor extraordinario y cumple múltiples funciones importantes para el país y para el gobierno. Pero es verdad, nosotros no tenemos todavía una conciencia de decir que el país defina un plan de desarrollo y políticas públicas. Y a partir de eso buscar instrumentos de consenso. Fíjense en que Argentina carece de ningún organismo de participación, salvo el Consejo de Salario Mínimo. En varios países está el Consejo Económico y Social, que acá se habla desde hace años, tienen el Consejo Nacional para el Desarrollo, nosotros no. Entonces carecemos todavía de un plan al menos orientativo y también de formalizar algunos organismos de consenso que nos permitan asegurarle y darle al país una sensación que tenemos rumbo y tenemos destino. Me parece que esta es una de las peores falencias y había que trabajar mucho en eso. Cómo elaborar un conjunto de políticas públicas y cómo establecer organismos de consenso y de consulta que permitan también democratizar la gestión política. Me quería referir a esos dos aspectos. Bueno. ¿Cachorro? Una cosa muy simple, quizás fuera de contexto, pero creo que en esto de construir modelos y referencias, yo quiero, porque esta es una semana muy particular, ¿no? Empezamos el lunes conmemorando los 40 años en que Adolfo Pérez Esquivel fue, después de salir de la cárcel de la dictadura, fue reconocido como Premio Nobel de la Paz hace 40 años. Y es un tipo, un compañero que no solamente dio ejemplo en esos tiempos, sino que es un modelo de vida que es una referencia extraordinaria para nuestro pueblo y lo quiero reivindicar. Y vamos a terminar esta semana con la posibilidad de que haya elecciones en Bolivia y el ejemplo de uno de los mejores gobiernos del continente en este principio de siglo, que fue el gobierno de Evo Morales, quien está exiliado en nuestro país, pueda vencer, derrotar al golpismo en las urnas y volver a ser gobierno del MAS, el instrumento electoral del movimiento al socialismo, porque allí el partido es un instrumento, como alguna vez lo fue en la Argentina, de un movimiento popular. Así que son dos hombres, dos historias, dos ejemplos de vida que me parece que para este grupo de compañeras y compañeros que están cursando este seminario son referencias inexorables y que quería proponer en una semana tan particular. Empezó con Adolfo y termina, espero, con el triunfo de Evo. Gracias, Cachorro. Me quedan 2 minutos. Que Juan Carlos me va a retar después. Juan Carlos, ¿qué se te viene a la cabeza cuando hablamos del 17 de octubre? Bueno, yo creo que es un movimiento, el movimiento telúrico de la historia, ¿no? Es la irrupción de un sujeto nuevo en la historia nacional, un antes y un después, y mirá si tendrá frescura y vigencia que después de 75 años, como fenómeno que no se ven en otras partes del mundo, sigue ocupando las primeras planas y las corrientes de opinión de este país. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos. Carlos, Custer, Hugo Cachorro Godoy, Juan Carlos Smith. Gracias, Emil Secuda, por haber estado. Gracias a todos los compañeros que están presentes.
Ahí la veo a Alicia Vázquez, lo veo tomando nota como siempre a Álvaro Rosati, a todos los compañeros. Así que nos vemos el jueves que viene y gracias a todos y por todos. Así que los despedimos con un aplauso. Juan, ¿me escuchás? Sí, Guadalupe. Justamente quería hacer este comentario. Justamente mientras estaba cursando esta enorme clase con estos grandes compañeros, estoy en mi seccional y estaban los compañeros del MAS que vinieron a la última reunión para aceitar motores para el domingo, así que los escucharon atentamente. Mientras estábamos nosotros, estaban a un costado escuchándolos y mi compañero y otros compañeros más estaban reunidos con ellos para lo que va a ser el triunfo de Evo este domingo con el MAS de Lucho y David. Era eso, contarles que aparte los escucharon. Esperemos juntar, que Argentina junte la mayor cantidad de votos para romper la trampa. Gracias y un aplauso a todos. Gracias. Excelente. Chao. Gracias, compañero. Excelente clase, compañero. Abrazo grande. Gran clase. Gracias. Bueno. Nos vemos todos el 17. ¡Viva Perú! Saludos. ¡Viva! Manuel. Chao.